El embajador Berks, del cuerpo diplomático Sarian, tenía exactamente 3 tentáculos frotándose las crestas craneales con exasperación. No era la primera vez que hacía esto. De hecho, el roce de las crestas craneales era el gesto tradicional de un diplomático Sarian que había aceptado el hecho de que su homólogo era, por decirlo con delicadeza, un lunático. El embajador Cartwright dijo lentamente, como si hablara con alguien que había recientemente sufrido una lesión cerebral catastrófica: ¿estás absolutamente seguro de que esta es tu respuesta final? Cartwright sonrió. Era el tipo de sonrisa que hacía que las especies inferiores reconsideraran sus elecciones de vida. Oh, muy seguro lo tenía impreso, en tazas conmemorativas. Levantó una, decía en letras rojas y en negrita: no más tratados solo. Guerra BPNAX, gorjeó horrorizado. Eso no es una declaración diplomática, es un acto de hostilidad. Cartwright dio un sorbo de su taza. Claro que sí. Durante siglos, los Sargottian se habían enorgullecido de su capacidad para resolver conflictos mediante tratados. Toda su civilización giraba en torno a una burocracia tan densa que la guerra simplemente no podía suceder. Habría demasiado papeleo, pero los humanos tenían límites, y después de 23 años de negociaciones inútiles, los humanos habían agotado su paciencia de forma colectiva y decisiva. Al principio, los Sartans pensaron que solo estaban siendo dramáticos. Seguramente la humanidad no abandonaría la tradición consagrada de hablar las cosas, mientras se asfixiaba lentamente en una montaña de cláusulas legales. Pero entonces los humanos dejaron de responder a los mensajes, luego dejaron de presentarse a las reuniones, y finalmente dejaron de fingir que les importaba. Hace una semana, un enviado formal Sarian había llegado a la Tierra para lo que suponían que sería otra reunión más. Fueron recibidos en el puerto espacial por un letrero de neón gigante y parpadeante que decía: negociaciones cerradas, váyanse. Esto había sido preocupante. Ahora de pie en la cámara de negociaciones, a bordo del buque insignia Sarian Berks, empezaba a darse cuenta de que la infame reputación de la humanidad de mundo muerto no era solo un mito exagerado, sino que era de hecho un problema muy real e inmediato. No se trata simplemente de declarar la guerra por frustración. Wack balbuceó. Hay protocolos, formularios que rellenar, reuniones que programar. ¿Tienen siquiera una razón oficial para la guerra? Cartwright sacó un archivo titulado Razones para la guerra, elige una. Ello ojeó murmurando para sus adentros: demasiada burocracia, retrasos repetidos, redacción vaga en los acuerdos diplomáticos. Allá vamos, molestia generalizada que parece apropiada. Ahora emitió un sonido que estaba entre un grito y un globo, desinflándose. No lo entiendes, dijo con voz elevada. Si te niegas a negociar, si vas directamente a las hostilidades abiertas, ¿sabes lo que eso significa? Cartwright se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de mucho placer. Oh, sí, lo hago. Significa que no tengo que aguantar otra presentación de PowerPoint de 6 horas sobre estrategias de compromiso mutuamente beneficiosas, donde hizo un intento. Desesperado por salvar la situación, lo haré. Convocaré una cumbre de emergencia. Podemos ampliar el plazo, podemos. Cartwright negó con la cabeza. Demasiado tarde, amigo tuyo. Tuviste 23 años para arreglar esto. Eso es casi un cuarto de siglo. ¿Tienes idea de cuántas reuniones son? Podría haber criado a generación entera de niños solo en el tiempo que he pasado escuchándote explicar la subcláusula 46B, pero nadie dijo. Cartwright, dejando su taza con un tintineo dramático: se acabó el tiempo de hablar. Wack se tragó un trago. ¿Y ahora qué? Cartwright se estiró, se rompió los nudillos y sonrió. Ahora dejamos de fingir. No tratados, no advertencias. Se dio la vuelta para irse, deteniéndose solo para echar Berks
una última mirada sobre su hombro solo. Guerra, el Alto Consejo, Sarian. Estaba en un estado de lo que la comunidad diplomática llamaría angustia leve, y lo que cualquier observador cuerdo llamaría pánico. En toda regla, no pueden ignorarnos, simplemente. Gran ministro Vinic bramó, agitando una pila de documentos oficiales en el aire. Este tratado tardó 17 años en redactarse. Tiene 3000 páginas, tiene una sección entera sobre el tamaño de fuente óptimo para la correspondencia diplomática. El ministro Pett, que había pasado 6 de esos 17 años debatiendo los méritos del Sif versus Sarif, se agarró la cabeza con tentáculos y ni siquiera lo leyeron. La Cámara estalló en una discusión frenética. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿No apreciaban los humanos los puntos más sutiles de la diplomacia intergaláctica? Seguramente se trataba de una especie de confusión administrativa, excepto que no lo era, porque en ese preciso momento los humanos ya estaban en medio de algo que los sartanos nunca antes habían encontrado en su larga y pacífica historia rápida, sin filtros, sin límites, movilización militar. La almirante Evelyn Garrett, de la Flota de Defensa. Teran Hasta hace poco se había visto obligada a sentarse en un silencio aplastante, mientras un tratado sin sentido tras otro atascaba su bandeja de entrada, pero ahora, se estaba divirtiendo. Dame un informe de estado de la flota. Ladró prácticamente radiante de entusiasmo. Un agotado oficial sacó una pantalla holográfica. La burocracia de la USS ha terminado, ya se ha movilizado. El lamentable incidente diplomático, y él te lo dijimos, están cargando. Y él, lo siento. No lo siento, acaban de terminar las calibraciones de las armas. La almirante Garrett sonrió hermosamente y las fuerzas terrestres ya desplegadas. Las fuerzas especiales están preparadas y el sargento mayor Thorne ha solicitado específicamente permiso para golpear en la cara a un alienígena por cada reunión a la que haya asistido. Garrett asintió solemnemente con la cabeza, aprobando, de vuelta en las cámaras del Alto Consejo. El ministro Vnik seguía intentando desesperadamente dar sentido a la situación. Ni siquiera han emitido una declaración formal de guerra. Espetó que es un paso obligatorio. Hay requisitos, documentos que presentar. Los humanos enviaron algo, dijo Petit, sosteniendo débilmente una nota de una página. Vnik la arrebató y leyó en voz alta. La guerra comienza el martes. Traed aperitivos. Lo miró con horror e incredulidad. Petit se aclaró la garganta. En la parte de atrás, amablemente, enumeraban los aperitivos aceptables. Rocknick dio la vuelta al papel. Esto es solo una lista de 47 tipos diferentes de queso. PTA asintió. Los humanos parecen tomarse el queso muy en serio. Pinnick hizo un ruido como el de un animal pequeño al que pisan. La situación se estaba descontrolando por completo. Los humanos no solo ignoraban el procedimiento diplomático, sino que se burlaban de él y, lo que es peor, se movían a velocidades que los cianos simplemente no podían seguir, incluso mientras el Alto Consejo debatía los primeros buques de guerra teranes, ya se estaban posicionando en sectores clave de Saria. El ministro PTH echó un vistazo a la última información de la flota. Ministro, los humanos acaban de tomar el control de nuestra colonia más lejana. Venix palideció. PTH parecía incómodo. Ellos entraron. Disculpe, aterrizaron. Llamaron a la puerta del gobernador y pidieron educadamente a todos que se fueran. Luego repartieron panfletos titulados «Esto es nuestro ahora». Udroik gritó en sus manos. Esto fue una pesadilla. Todas y cada una de las reglas de la diplomacia destrozadas. Todas y cada una de las normas ignoradas. Los humanos ni siquiera
Intentaron hacer la guerra correctamente y lo peor de todo, funcionó. La flota Sarian había pasado siglos perfeccionando el arte de la intimidación. Sus buques de guerra eran enormes, adornados con elaboradas insignias doradas y equipados con el sistema de altavoces más extenso de la galaxia, únicamente para lanzar ultimátums interminables. La flota Terran, por el contrario, no había dedicado ni un solo momento a la estética. Sus buques de guerra parecían como si alguien hubiera pegado motores a un ladrillo, los hubiera armado con todas las armas disponibles y luego hubiera agregado agresivamente más armas encima de esas armas. En palabras de un estratega Sartan, profundamente incivilizado por desgracia para los Sartans, también era terriblemente eficaz. La almirante Garrett se relajaba en su silla de mando, con las botas puestas en la consola, mientras sus oficiales vigilaban los movimientos de la flota. Cualquier respuesta de los Sartans. Preguntó al teniente Harrow, comprobó la transmisión de comunicaciones, todavía están intentando abrir negociaciones. Garrett resopló. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el mensaje? Harrows aclaró la garganta. Le imploramos que se adhiera a los principios de la diplomacia estructurada y entable un diálogo mutuamente beneficioso. Garrett levantó una mano. Déjeme adivinar, 6 párrafos de palabrería sin sentido, seguidos de una súplica desesperada para otra reunión. Harrow comprobó. Si Garrett sonrió, envíeles de vuelta la respuesta preescrita. Unos segundos después, la nave insignia Sartan recibió una respuesta de una sola palabra, no de vuelta a bordo de la CSS proclamación de paz eterna. El embajador Berks chilló. Así no es como funcionan las negociaciones. Aulló, agarrándose a los costados de su silla, mientras toda la flota temblaba. El gran ministro Rocknick parecía igualmente horrorizado. ¿Qué están haciendo? La pantalla principal de la flota parpadeó revelando un diagrama muy grande y muy preocupante. Todo el plan de batalla del almirante Garretún, estratega sartano, palideció. Han trazado cada una de nuestras posiciones defensivas, conocen nuestras cadenas de suministro, tragan saliva, incluso han tenido en cuenta los tiempos de retraso burocrático. WX miró el gráfico. Estimó el tiempo de respuesta Sarg Gotiande, 3 a 6 meses laborables. Su voz subió 2 octavas. ¿Cómo calcularon que la respuesta, por supuesto, era dolorosamente simple? Los humanos habían estado soportando 23 años. De estancamiento diplomático sabían exactamente lo lenta que era la burocracia. Sarg Gotian la habían la habían convertido en un arma. La sala se sumió en el caos, ya se han apoderado de 2 colonias más, sus fuerzas terrestres ni siquiera disparan armas, simplemente entran en edificios gubernamentales y presentan reclamaciones de propiedad del Tribunal Superior. Nunca aprobará esto, ya lo han hecho. El ministro PTH se desplomó en una silla. Estamos condenados. Los tentáculos de Dale se movieron violentamente. No tenía que haber alguna forma de detener esto. Algo. Su comunicador emitió un pitido, una nueva transmisión de la flota Teranwak lo cogió finalmente. Tal vez algún tipo de demanda, una condición de última. Ahora una oportunidad de salvar, leyó el mensaje. Su visión se oscureció. Brosnik se inclinó. ¿Qué dice? Bernac tragó saliva y luego leyó en voz alta temblorosa. «Hey, chicos, ¿tenéis un procedimiento oficial de rendición? No nos gustaría hacerlo mal, Nick. Se desmayó, no podéis rendiros sin un proceso formal». Guimenax gritó agitando una pila de documentos de aspecto muy importante al auxiliar más cercano. Hay reglas, hay pasos que no se pueden improvisar. El ministro PTH, que había pasado los últimos 20 minutos hiperventilando en una carpeta de información diplomática, dejó escapar un débil gemido. No creo que a los humanos les importe en toda la flota Sartan.
Los oficiales se apresuraron en un terror burocrático apenas contenido. Había ocurrido lo impensable. Todo su gobierno estaba a punto de colapsar bajo la pesadilla logística de una rendición mal documentada. El gran ministro Vnik se había recuperado, lo suficiente como para agarrarse la cabeza. ¿Tienen siquiera una lista de condiciones? PTH revisó el último mensaje de la flota Terran U. Dudó. Técnicamente sí, Vnik agarró la tableta. La lista completa de condiciones de rendición contenía exactamente una frase: dejen de molestarnos. La Cámara del Alto Consejo se quedó en silencio. La voz débil susurró: es una broma. PTH. Se encogió de hombros impotente. No se parecen muy serios, pero mientras tanto, a bordo del buque insignia Terán, el almirante Garrett observaba cómo se desarrollaba todo esto, mientras picoteaba un bloque de queso inquietantemente grande. Cualquier respuesta, preguntó a Harrow, comprobó. Las comunicaciones gritando en su mayoría, algo de hipo, ventilando. Hizo una pausa. Uno de sus ministros podría estar llorando. Garrett sonrió bien. Ahora veamos si podemos empujarlos un poco más. Se inclinó hacia adelante y dictó un nuevo mensaje. Chicos, estáis pensando demasiado en esto. Justo, dejamos una servilleta. Y lo dejamos por hoy de vuelta a bordo del buque. Insignia Sartanalgien se ha desmayado. El ministro PTH se secó el sudor de la frente. Nosotros no podemos hacer eso. Eso es una trampa. Hay protocolos. Las puertas de la cámara se abrieron. De golpe, un asesor jurídico de aspecto exhausto tropezó mientras agarraba un antiguo libro de reglas cubierto de polvo. Ministros. Encontré algo, Berks. Volvió los ojos salvajes hacia él. ¿Es una escapatoria? El asesor tragó saliva. Podría ser. Hojeó desesperadamente las páginas según la subsección 47cc de las directrices del Tratado Galáctico 1. Rendición solo es válida si se documenta a través de un medio de comunicación oficialmente reconocido. Rocknick se animó, lo que significaba que el consejero vaciló y luego, con dolorosa reticencia, susurró: los humanos deben usar papel con membrete adecuado. La sala estalló. Sí, estamos salvados. Nunca aceptarán eso. En cuestión de minutos. En todo el Consejo Superior había recuperado la confianza. La nueva respuesta a los humanos se redactó de inmediato. Nosotros aceptamos formalmente su solicitud de rendición. Sin embargo, según la sección 47C, todas las declaraciones oficiales deben estar escritas en papel con membrete adecuado, firmadas por triplicado y presentadas a la Oficina Intergaláctica de Resolución de Conflictos para su aprobación. El incumplimiento invalidará la rendición. Esta declaración, que nos hará ganar meses, tal vez incluso años, a bordo de la Nave Insignia Terán. La almirante Garrett leyó el mensaje. Parpadeó y muy lentamente metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un montón de formularios de rendición firmados de antemano. Harrow se quedó boquiabierta. Los tenías listos. Garrett sonrió. Fui diplomático durante 10 años. Harrow, sé exactamente cómo piensan los burócratas. Deslizó los formularios. Devuélvelo. Asegúrate de enviar una copia a todas las oficinas burocráticas que tengan. 2 minutos después, los zartanos recibieron toda la documentación debidamente formalizada. El ministro PT la leyó, palideció. El gran ministro Vnik la leyó, parecía físicamente enfermo. El embajador Verks la leyó. Soltó un largo grito. Esto era: los humanos habían vencido al burócrata, los burócratas, no había escape. La Cámara del Alto Consejo parecía una escena del crimen. Los documentos estaban esparcidos por todas partes. Los ministros se desplomaban en
sus sillas derrotados, alguien había volcado una olla entera de té de ceremonia negociación en el suelo. El ministro PTH finalmente rompió el silencio, así que eso es entonces nos rendimos simplemente, las arrugas de los ojos del gran ministro. Bernick se crisparon violentamente. No tenemos elección. PTH. Llenaron los formularios. Embajador Webluneix, que se había quedado inquietantemente callado después de leer el papeleo humano, finalmente habló. Esto es peor que rendirse. Bernick se volvió. WX miró fijamente a la nada. Voz hueca. No solo perdimos correctamente. Seguimos todos los procedimientos, todas las cláusulas, todas las regulaciones. Sus tentáculos se retorcían en desesperación. No queda nada que discutir. La constatación golpeó a toda la Cámara como una burocracia. No habría apelaciones, ni lagunas, ni tácticas dilatorias. Se había acabado. Un pitido sordo interrumpió. El silencio atónito. Una transmisión de los humanos UNX apretó la mandíbula, la pasó a través de la pantalla, parpadeó, revelando al almirante Garrett, que parecía molesto. Justo, dijo sin rodeos, ahora que hemos terminado el proceso de rendición. Más insoportable del mundo podemos hablar del verdadero problema. Los sartanos parpadearon, vacilaron, el verdadero problema. Garrett exhaló. Sí, estábamos todos listos para aplastaros a todos y acabar con ello, pero ahora gracias a todo, este papeleo sin sentido, hemos adquirido técnicamente vuestro gobierno entero Ro. Las cejas de Nick se levantaron. Sí. Garrett se inclinó hacia adelante, expresión profundamente poco divertida, lo que significa que ahora tenemos que lidiar con toda la mierda administrativa que habéis estado evitando durante siglos. Un pesado silencio cayó sobre la sala PTS, los tentáculos se crisparon y no entiendo. Garrett dejó caer un bloc de notas sobre su escritorio. ¿Sabes qué es esto? Wack entrecerró los ojos. Una solicitud de zonificación. El ojo de Garrett se movió. Sí, una solicitud de zonificación de hace 26 años que ha estado atascada en revisión desde antes de que nos conociéramos y ahora, gracias a esta rendición, es nuestro problema. La boca de Rox se abrió. Pero eso es una revisión de categoría 7. Necesita un comité entero. Requiere 16 meses de discusión. Preliminar. Garrett, expresión oscurecida. Sé que una segunda libreta de datos se estrelló contra el escritorio. ¿Sabes qué es esto? Betty se inclinó y luego jadeó. ¿Es una solicitud de permiso de estacionamiento? Garrett asintió con tristeza. 30 años de retraso. Todo el consejo de Zagan se estremeció. Más libretas de datos apiladas en el escritorio. Políticas medioambientales, planes de infraestructura, miles de asuntos menores que habían estado atascados en la burocracia de Zagan durante décadas y ahora todo era responsabilidad de la humanidad. Garrett se frotó las sienes. Así que déjenme dejar esto muy claro. No tenemos paciencia para esto. Ustedes empiezan a manejar su propio desastre o voy a disparar personalmente un torpedo diplomático directamente a su código fiscal. Webluneix se tambaleó. Usted no. Garrett sonrió con suficiencia. Pruébenme los zartanos. Miraron fijamente con horror colectivo que habían engañado a los humanos para que se convirtieran en sus nuevos administradores, y ahora los humanos querían venganza. Webluneix tragó saliva. Tal vez podríamos discutir algún tipo de puestos de entrega, delegación, acuerdo. Garrett sonrió. Genial. Celebraremos una reunión. El Zag Gotian se encogió visiblemente. La sonrisa de Garrett se amplió. Oh, no estés tan nervioso. Solo tomará, digamos, 23 años. Wack gritó los primeros puestos oficiales. La reunión de rendición estaba programada inmediatamente. También fue boicoteada por la mitad del Alto Consejo Sarian en 30 segundos.
El ministro PTH, cuyos niveles de estrés habían alcanzado un colapso diplomático, crítico, tiró su tableta de información. No me niego. No me quedaré sentado durante una reunión de 23 de duración. Preferiría comerme mi propia licencia burocrática. El embajador Buelbex, pálido y exhausto, apenas levantó la cabeza de la pila de papeleo bajo la que había estado atrapado durante 3 días. PTH, no bromees con eso. Puede que tengamos que hacerlo. En la nave insignia, Terán, la almirante Garrett se lo estaba pasando en grande, cualquier actualización, que preguntaba bebiendo su café con profunda satisfacción. El teniente Harrow sonrió burlonamente. Los sartanos están oficialmente en rebelión. Abierta contra su propio sistema burocrático, Garrett asintió complacido hermoso, y las solicitudes de infraestructura. Harrow se desplazó por su bloc de datos. Hasta ahora han procesado 329 solicitudes atrasadas. Tenemos nuevas aprobaciones de vivienda, un sistema de tránsito de alta velocidad, y levantó una ceja. Legalizaron la comida callejera. Interestelar. Garrett parpadeó. Espera, tenían que legalizar la comida callejera. Harrow suspira. Resulta que todos los carritos de comida del Imperio Sargán estaban técnicamente operando ilegalmente durante los últimos 90 años. Garrett silbó. Esos son un montón de sándwiches. Sin licencia. Harrow asintió. Los humanos que se hicieron cargo de la oficina reguladora aprobaron inmediatamente a todos los vendedores de comida. Su razonamiento. Carraspeó porque la gente tenía que comer. Garrett se rió entre dientes. Eficiente. Mientras tanto, de vuelta en la casa Sartan, las cosas en el mundo se habían convertido en un caos burocrático durante siglos. Todo su sistema había funcionado con retrasos. Nunca pasaba nada rápidamente. La idea de hacer las cosas a tiempo era tan ajena que varios administradores habían sufrido desmayos reales al ver a un empleado humano aprobar 3 permisos en menos de 5 minutos. El gran ministro Vnik estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo bramaba? ¿Cómo estaban haciendo esto los humanos? Wunax, que no había dormido en 4 días, murmuró débilmente: solo sellan cosas y siguen adelante. Bernick se quedó con la boca abierta de horror. Sin un comité. PTH se estremeció. Sin múltiples comités. Nick se agarró el pecho. Esto es una barbaridad. Las cosas empeoraron cuando llegó un nuevo memorándum de la administración Terancon. Efecto inmediato. Estamos introduciendo una política fiscal simplificada. Contiene solo 3 reglas. Ver adjunto. Hubo un largo y aterrador silencio. Bergs, temblando, levantó el documento adjunto. 3 puntos solo. 3.1. Si ganas dinero, paga impuestos. 2. Si no ganas dinero, no pagar impuestos. 3. No mentir sobre el número 1 y el número 2. Los tentáculos de Paf se retorcían en un miedo existencial. El eso es. Un todo. Gabrenax hiperventilado. ¿Dónde están las subsecciones? ¿Dónde está el manual de 100 páginas? Rognick se desplomó en una silla. Es un sistema de locos. PTH. Tragó saliva. Ministro, creo que los humanos están tratando de destruirnos. A través de la eficiencia, los ojos de Burns abrieron los ojos. Todo tenía sentido. Ahora los humanos no solo habían ganado la guerra, sino que desmantelaban el modo de vida, zargan una política de sentido común a la vez. Y lo peor de todo, estaba funcionando. Esto es un desastre, murmuró el ministro PTH, agarrándose la cabeza. El gran ministro Vnik miró fijamente el último informe económico. No dijo con voz hueca: esto es peor que un desastre. Los desastres causan daños. Esto señaló débilmente. El documento Progreso PTH se estremeció espantosamente por todo él. Imperio, estaba ocurriendo lo impensable.
Las cosas estaban mejorando, las rutas comerciales eran repentinamente eficientes, los proyectos de construcción que habían estado pendientes de aprobación durante 80 años estaban terminando antes de lo previsto. Departamentos enteros de papeleo redundante habían sido abolidos de la noche a la mañana para una sociedad que prosperaba con los retrasos. Era una locura pura y dura. Benwenax, que ahora se estremecía al ver cada nuevo informe, escaneado la última actualización, con pavor. Han eliminado el Departamento de Revisiones de Documentos, PTH. Se quedó sin aliento, pero ese departamento se encargaba de todos los ajustes de procedimiento. Berks se tragó saliva. Los humanos dijeron que ya no lo necesitamos. La voz de Rox era apenas un susurro. ¿Con qué lo reemplazaron? Berks dio la vuelta a la tableta una línea. Si algo está mal, simplemente arréglalo. Silenció él. Ojo. DPT se movió. No pueden decir eso sin más. Rocknick se escondió el rostro entre las manos. Ya lo habían hecho. Mientras tanto, a bordo del buque insignia Terran, el almirante Garrett revisaba la última oleada de colapsos burocráticos con una leve expresión de diversión. El teniente Harrow recorría los informes. Los zartanos han aprobado más proyectos gubernamentales en 3 semanas que en los 2 últimos siglos. Garrett resopló y preguntó cómo lo estaban manejando. Harrow comprobó las notas en su mayoría. Negación. Sonrió. Varios funcionarios insisten en que esto es solo una fase temporal. Garrett se rió. Ah, claro. Solo una fase, como un agujero negro, solo temporalmente hambriento en el hogar. Sartan. El ministro mundial, PTH, ahora estaba activamente caminando. Esto ha ido demasiado lejos. Si no los detenemos, no quedará nada de nuestras gloriosas tradiciones burocráticas. Un Nax, mirando embrujado, susurró. ¿Qué hacemos? Vinnick se enderezó con cara sombría. Contraatacamos. PTH vaciló. Komovnik golpeó la mesa con el puño. Usamos el arma que los humanos no pueden resistir. X se inclinó hacia adelante. ¿No te refieres a Vinnick? Asintió. Ojos ardientes. Los ahogamos en papeleo. La sala estalló en acción. Se formaron comités de emergencia. Se reunieron grupos de trabajo. Se instruyó a los equipos jurídicos para que generaran la documentación más agonizante y tediosa posible. El plan era simple. Si los humanos querían eficiencia, se ahogarse en él. De vuelta a bordo del Terran Flagship, Harrow frunció el ceño en su terminalú. Almirante, creo que los zartanos acaban de contraatacar. Garrett levantó una ceja, con lo que Harrow señaló en su pantalla. Nos acaban de enviar un documento de 40 páginas, solicitando una revisión preliminar de los ajustes administrativos propuestos. Garrett parpadeó y luego se desplazó, y se desplazó, y se desplazó. Su ojo se movió. Estos Mad Men. Harrow tragó saliva. Almirante, adjuntaron notas al pie. Garrett palideció. ¿Era esto la verdadera guerra? Había comenzado. Almirante Garrett miró fijamente el documento de 0 páginas como si fuera una bomba en vivo. Harrow tragó saliva. Órdenes. Almirante Garrett exhaló lentamente. Convocar al equipo legal. 20 minutos tensos. Después, una delegación de abogados militares aguerridos entraron en la sala de guerra. Comandante Patel, jefe de cumplimiento interestelar, examinó el gigantesco documento con la fría expresión calculadora de alguien que había demandado personalmente a un agujero negro, y una expresión impresionante murmuró: «Esto es una huelga burocrática de categoría Omega». Harrow se secó la frente. «Eso suena mal». Patel asintió. «Es si no respondemos correctamente, podríamos quedarnos atrapados en el limbo procesal durante siglos». Garrett se rompió los nudillos. «¿Podemos contrarrestar?» Patel sonrió burlonamente. «Almirante, somos Terran,
Inventamos la burocracia como forma de guerra con toda la fuerza del cuerpo administrativo Terán desatada. La batalla entró en su fase final. Por cada 1000 páginas de revisión de políticas que los sartanos presentaban, los humanos devolvían una contrarrevisión de 10.000 páginas por cada. Solicitud de regulación excesivamente enrevesada que los humanos aprobaban al instante y luego exigían su ejecución inmediata en cuestión de horas. La defensa burocrática sartanase derrumbó, era una ruta en el hogar sartán, reinaba el caos mundial. El ministro petaferró sus temblorosos tentáculos. Ellos están firmando todo, Berks jadeó, pero como ese documento tenía 23.000 cláusulas, debería llevar al menos 50 años procesar un tembloroso. Ayuda corrió en ministros los humanos. Han activado la sección 98. Kroknik se puso rígido, no PTH, palideció, no lo harían. La ayuda tragó saliva, lo hicieron. Nax se agarró el pecho. Sección 98K tembló. Aplicación inmediata de todas las políticas aprobadas, sin retrasos, sin comités. Sin revisión. PTH se desplomó en una silla. Nosotros simplemente nos condenamos a nosotros mismos. A través del imperio estalló el infierno burocrático. Miles de solicitudes pendientes se aprobaron de la noche a la mañana. Los proyectos de infraestructura se materializaron al instante. Departamentos gubernamentales enteros se disolvieron antes del desayuno para una civilización que había sobrevivido con tácticas de retraso durante siglos. Fue apocalíptico de vuelta a bordo del buque insignia Terán. El almirante observó cómo llegaban los informes. Harrow levantó la vista asombrado. Están haciendo todo, el imperio está funcionando a su máxima eficiencia. Garrett sonrió burlonamente. ¿Y cómo lo están manejando? Harrow se desplazó por el colapso existencial generalizado. Varios burócratas han dimitido horrorizados. Garrett asintió con aprobación. Perfecto, y así. Al final, la mayor guerra que la humanidad ha librado no fue una con armas, no fue una con diplomacia, fue una con papeleo. Berks se desplomó derrotado. Dejó escapar un largo suspiro de derrota. Bien, Lolo, aceptamos la guerra. Ha terminado. Benick, pálido y tembloroso, susurró. ¿Qué hacemos ahora? Winnax exhaló. Hacemos lo único que podemos hacer. Se enderezó, alisó sus ropas y respiró hondo y tranquilizadoramente. Aprendemos a seguir el ritmo. Y así fue como los sartanos se convirtieron en la burocracia más rápida y eficiente de la galaxia, no por elección, sino porque la alternativa era enfrentarse de nuevo a los humanos.